¿Sabes qué es lo más triste de la vida?, me dijo mi abuelo con una sonrisa tranquila mientras jugaba con su viejo reloj de bolsillo. Yo esperaba que mencionara la pobreza, la enfermedad o incluso la muerte, pero su respuesta me dejó helado. Creer que la felicidad depende del dinero. Mi abuelo nunca tuvo una gran casa ni un auto de lujo. Nunca viajó a destinos exóticos ni llenó su cuenta bancaria con miles de dólares. Pero, cuando murió, se fue en paz, con una sonrisa en el rostro y sin arrepentimientos. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo alguien que nunca tuvo riqueza material pudo morir sintiéndose pleno, mientras otros que lo tienen todo viven con miedo, ansiedad y vacío? Ese día, sentado a su lado en su pequeña casa de madera, me contó el secreto que cambió por completo mi forma de ver la vida. Un secreto que nunca me enseñaron en la escuela, que no encontré en ningún libro de finanzas y que, si lo entiendes, puede liberarte de la carrera interminable por el dinero y darte algo mucho más valioso, una vida que realmente valga la pena vivir. Te lo contaré todo, pero antes, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías si supieras que el dinero nunca te hará feliz? Un hombre sin lujos, pero con una vida plena. Mi abuelo nunca tuvo prisa. Mientras el mundo corría detrás del dinero, él caminaba con calma, como si supiera algo que los demás ignoraban. Mientras otros despertaban con el estrés de pagar cuentas, cumplir objetivos y ganar más dinero, mi abuelo despertaba con una rutina inquebrantable que, a simple vista, no tenía nada de extraordinario, pero que encerraba una sabiduría que tardé años en comprender. Cada mañana, antes de abrir su taller de carpintería, se preparaba una taza de café fuerte y salía al pequeño patio de su casa de madera. Se sentaba en su viejo banco de madera, el mismo que él había construido cuando era joven, y simplemente observaba el amanecer. No miraba su teléfono, nunca tuvo uno, no revisaba cuentas ni pensaba en sus pendientes del día. Solo se quedaba ahí, respirando profundamente, como si cada nuevo amanecer fuera un regalo que debía disfrutarse en silencio. Cuando terminaba su café, se ponía su delantal manchado de aserrín, tomaba sus herramientas y comenzaba su trabajo. Nunca se quejaba de la rutina, nunca hablaba de la jubilación como una liberación, nunca suspiraba con nostalgia por lo que no pudo hacer en su vida. Para él, cada día era suficiente. A simple vista, su vida parecía sencilla, incluso modesta. Nunca tuvo un auto nuevo, nunca viajó al extranjero, nunca tuvo una casa llena de lujos. Sus muebles eran viejos, hechos por él mismo, y la radio antigua que tenía en su taller sonaba con canciones que parecían sacadas de otra época. Pero si le preguntaba si quería algo más, si deseaba una vida diferente, siempre respondía con una sonrisa tranquila. Tengo todo lo que necesito. Yo, siendo joven y lleno de sueños, nunca podía entenderlo del todo. Para mí, la felicidad siempre parecía estar en el siguiente paso, en la próxima meta, en lograr más, tener más, ganar más. ¿Cómo podía alguien estar realmente satisfecho con lo que tenía sin querer más? Mi abuelo, en cambio, vivía con una serenidad que no encontraba en las personas que sí tenían dinero. Mientras otros se preocupaban por comprar la última novedad o planear su siguiente gran adquisición, él se preocupaba por cosas mucho más simples. Compartir una comida con su familia, disfrutar una conversación sin prisa, terminar de tallar una mesa con dedicación, dar un paseo por la plaza del pueblo sin motivo alguno más que disfrutar la caminata. Yo solía decirle en tono de broma: «Abuelo, si pudieras tener más dinero, ¿qué harías?». Esperaba que me dijera que viajaría, que compraría algo especial, que haría una gran fiesta. Pero él siempre se quedaba pensativo por un momento, me miraba con esa mirada que parecía ver más allá de lo evidente, y con una serenidad inquebrantable respondía: «Nada diferente». Al principio, esa respuesta me desconcertaba. ¿Cómo alguien podía vivir sin desear más? ¿Acaso no tenía sueños? ¿No tenía aspiraciones? Pero con los años, entendí que mi abuelo tenía algo que la mayoría de las personas pasa la vida entera buscando sin éxito: paz. Él no estaba atrapado en la carrera de nunca acabar. No vivía deseando lo que no tenía ni comparando su vida con la de los demás. No buscaba validación ni éxito. Había descubierto algo que muchos nunca llegan a comprender. La verdadera felicidad no está en acumular más, sino en aprender a disfrutar lo que ya tienes. Pero su forma de ver la vida no fue siempre así. Hubo un tiempo en el que también creyó que el dinero traía felicidad. Hasta que un día, todo cambió para siempre. Y fue ahí cuando entendí la razón por la que su mirada siempre transmitía tanta paz. El momento en que todo cambió. Mi abuelo no siempre pensó así. Hubo un tiempo en el que también creyó que la felicidad estaba en el dinero. Creció en una época en la que tener más significaba ser más,
Y como todos, soñaba con una vida donde el éxito se midiera en propiedades, autos y cuentas bancarias llenas. Sin embargo, la vida tenía preparada una lección que cambiaría su perspectiva para siempre. Cuando era joven, tenía un amigo de la infancia llamado Ernesto. Eran inseparables de niños, pero tomaron caminos muy diferentes cuando crecieron. Mientras mi abuelo se dedicaba a su taller de carpintería, Ernesto entró en el mundo de los negocios. Construyó un imperio de importación y, en poco tiempo, amasó una fortuna. Cada vez que Ernesto regresaba al pueblo, lo hacía con un auto diferente, vistiendo trajes impecables y hablando de sus últimos viajes a Europa o de los lujos que podía permitirse sin mirar el precio. Para muchos, era el ejemplo de lo que significaba triunfar. Mi abuelo, por otro lado, tenía una vida más humilde. No tenía grandes lujos ni viajaba por el mundo, pero siempre lo recibía con una sonrisa sincera y lo escuchaba con interés. En el fondo, no podía evitar preguntarse cómo sería su vida si hubiera tomado el mismo camino que su amigo. Un día, Ernesto le dijo en tono de broma: «Viejo amigo, deberías salir de este taller y meterte en los negocios. Con tu talento, podrías hacer una fortuna en poco tiempo». Mi abuelo sonrió, pero en su interior, la duda se instaló por un momento. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estaba desperdiciando su vida en ese pequeño taller cuando allá afuera había un mundo lleno de oportunidades? Pero el destino tenía otra respuesta. Unos años después, sin previo aviso, la crisis golpeó. Lo que Ernesto había tardado décadas en construir, se derrumbó en menos de un año. Sus negocios comenzaron a caer como fichas de dominó, las deudas se acumularon y, uno a uno, perdió todo lo que tenía. Las casas, los autos, las cuentas bancarias, todo desapareció. La noticia corrió rápido por el pueblo, pero lo que más impactó a mi abuelo no fue la caída financiera de su amigo, sino lo que vio cuando lo visitó. No era el mismo hombre, me contó mi abuelo con un tono serio. Su mirada estaba vacía, su voz temblorosa. Me miró y me dijo algo que nunca olvidaré. Pensé que el dinero me daba seguridad, pero lo único que hizo fue hacerme dependiente de él. Ahora que no lo tengo, no sé quién soy. Esas palabras quedaron grabadas en la mente de mi abuelo. Se dio cuenta de algo crucial. Si tu felicidad depende del dinero, entonces nunca serás realmente libre. El dinero puede desaparecer de un día para otro. Un negocio puede quebrar, una inversión puede fallar, una crisis puede borrar años de esfuerzo en cuestión de meses. Pero si tu identidad, tu valor y tu felicidad están atados a eso, ¿qué pasa cuando lo pierdes? Esa fue la gran diferencia entre su vida y la de Ernesto. Mientras su amigo había construido su identidad en lo que poseía, mi abuelo había construido la suya en lo que era. Desde ese día, su forma de ver la vida cambió para siempre. Dejó de obsesionarse con el futuro y empezó a disfrutar el presente. No porque rechazara el dinero, sino porque entendió que no debía ser el centro de su vida. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en lo que acumulamos, sino en lo que podemos disfrutar sin depender de nada externo. Y aquí viene lo más importante, la lección que aprendió de todo esto y que puede cambiar tu vida también. El secreto de la felicidad que nunca me enseñaron en la escuela. Nos enseñaron a resolver ecuaciones, a memorizar fechas históricas y a calcular el área de un triángulo. Nos enseñaron sobre el sistema solar, la anatomía del cuerpo humano y la estructura de una célula. Pero nunca nos enseñaron cómo ser felices. Pasamos años en la escuela preparándonos para un futuro exitoso, pero nadie nos dijo que podríamos alcanzar todo lo que soñábamos y aún así sentirnos vacíos. Mi abuelo descubrió algo que las personas más ricas del mundo tardan décadas en aprender. La verdadera abundancia no es tener más, sino necesitar menos. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente hacia el siguiente paso. Cuando termine la universidad, seré feliz. Cuando consiga ese ascenso, seré feliz. Cuando compre mi casa, seré feliz. Pero el problema es que cada vez que alcanzamos una meta, aparece una nueva. Es como correr en una cinta sin fin. Y lo más irónico es que nos han hecho creer que si paramos, fracasamos. Pero mi abuelo lo veía diferente. Para él, la felicidad no estaba en lo que vendría después, sino en lo que ya tenía. Cuando era niño, solía despertarme temprano los domingos y encontrar a mi abuelo en la cocina, con su taza de café en la mano, mirando por la ventana con una expresión de calma absoluta. No estaba revisando su teléfono, no estaba preocupado por el trabajo del lunes, no estaba haciendo planes para el futuro. Simplemente estaba ahí, en ese momento, disfrutando de lo simple. Un día le pregunté: «Abuelo, ¿en qué piensas cuando te quedas así, en silencio?». Me miró con una sonrisa y dijo: «Estoy agradeciendo».
Esa respuesta me sorprendió. ¿Agradeciendo qué? Su casa era pequeña, su taller no era un gran negocio, su vida era simple. ¿Por qué agradecer si no tenía todo lo que el mundo dice que necesitamos para ser felices? Él vio mi cara de confusión y añadió, cada mañana agradezco por 3 cosas. Así empiezo el día sabiendo que ya tengo suficiente. No entendí la profundidad de sus palabras hasta años después. Cada mañana, al despertar, en lugar de pensar en lo que le faltaba, en lo que debía mejorar o en lo que aún no había logrado, pensaba en lo que ya tenía. A veces era algo tan simple como un techo sobre su cabeza, un café caliente, una familia que lo amaba. No necesitaba más para empezar el día con paz. Lo curioso es que, cuanto más agradecía, más se daba cuenta de que no le faltaba nada. Y mientras el mundo entero vivía con ansiedad por lo que aún no tenía, él vivía en paz con lo que ya poseía. Fue ahí cuando comprendí que la felicidad no es una meta que alcanzamos después de conseguir algo. Es un hábito que cultivamos todos los días. Pero lo más sorprendente es que este simple hábito lo llevó a desarrollar 3 principios que marcaron su vida y que hoy quiero compartir contigo. Porque, si los entiendes, podrían cambiar tu vida también. Las 3 lecciones de mi abuelo para una vida plena. Mi abuelo no dejó una gran herencia, ni cuentas bancarias con cifras impresionantes, ni propiedades lujosas. Pero dejó algo mucho más valioso: sabiduría de vida. Durante años, creí que la felicidad estaba en lograr más, tener más, alcanzar más. Pero con el tiempo, me di cuenta de que las personas más exitosas que conocía estaban constantemente agotadas, preocupadas y con la mente siempre en el futuro. Mi abuelo, en cambio, vivía con una tranquilidad envidiable. Nunca parecía apurado, nunca parecía angustiado por el mañana. Y cuando le pregunté cuál era su secreto, me compartió 3 lecciones que, según él, marcaron la diferencia entre una vida llena de estrés y una vida realmente plena. Lección número 1. La riqueza no está en el dinero, sino en el tiempo bien aprovechado. Vivimos en un mundo donde el éxito se mide en dinero, pero nadie nos enseña que el verdadero lujo es el tiempo. Mi abuelo nunca trabajó de más solo por ganar más dinero. Trabajaba lo necesario, y el resto del tiempo lo dedicaba a vivir. No entendía esa obsesión de las personas por acumular riqueza a costa de sacrificar los momentos que realmente importan. Mucha gente pasa la vida persiguiendo dinero, me dijo una vez, y cuando por fin lo tienen, se dan cuenta de que ya no les queda tiempo para disfrutarlo. Era cierto. ¿Cuántas veces había visto a personas trabajar incansablemente durante años solo para llegar a la jubilación y darse cuenta de que ya no tenían energía para viajar, disfrutar o hacer lo que soñaban? Mi abuelo no era rico en dinero, pero sí en tiempo. Se tomaba las tardes para sentarse en el patio y hablar con su esposa. Disfrutaba de largas conversaciones con sus amigos en la plaza. Dedicaba tiempo a enseñarme cosas sin prisa, sin mirar el reloj. Aprendí de él que no se trata de cuántos ceros tiene tu cuenta bancaria, sino de cuánto tiempo puedes gastar en lo que realmente te llena. Y la ironía es que, mientras muchos sacrificaban su tiempo para ganar dinero, él utilizaba su tiempo para ganar vida. Lección número 2. El valor de las relaciones humanas sobre las posesiones materiales. Cuando mi abuelo falleció, su casa no estaba llena de riquezas, pero estaba llena de personas que lo amaban. Nunca olvidaré la última conversación que tuvimos sobre este tema. Cuando te vayas de este mundo, lo único que dejarás es lo que diste a los demás. Asegúrate de que sea algo valioso. Esas palabras se quedaron grabadas en mi mente. A lo largo de su vida, mi abuelo vio a muchas personas construir fortunas, pero descuidar sus relaciones. Personas que perdían años enfocadas en sus negocios, mientras sus hijos crecían sin ellos. Personas que compraban casas enormes, pero vivían solas. Personas que acumulaban riquezas, pero no tenían con quién compartirlas. Él, en cambio, siempre puso a las personas primero. Nunca faltó a una reunión familiar, nunca dejó de visitar a sus amigos, nunca rechazó a alguien que necesitara ayuda. Y lo más curioso es que, aunque nunca tuvo mucho dinero, jamás le faltó nada. Siempre tuvo amigos dispuestos a ayudarlo, familia que lo cuidaba y personas que lo recordaban con cariño. Aprendí que las posesiones materiales pueden dar comodidad, pero las relaciones humanas dan propósito. Y al final de la vida, lo único que importa no es lo que poseíste, sino a quién amaste y quién te amó. Lección número 3. Cómo encontrar propósito en lo simple y vivir sin estrés financiero. Una vez le pregunté a mi abuelo por qué nunca se preocupaba por el dinero como el resto de las personas. Porque no vivo para gastar, me dijo con una sonrisa. Vivo para disfrutar. No es que rechazar el dinero, pero lo veía como una herramienta, no como un fin en sí mismo.
Nunca gastó en cosas innecesarias. Mientras otros compraban televisores enormes, él prefería una buena charla. Mientras otros acumulaban ropa de marca, él usaba las mismas camisas cómodas de siempre. Mientras otros soñaban con autos de lujo, él prefería caminar. No se trataba de privarse de todo, sino de saber que era realmente importante. Si compras cosas que no necesitas, un día tendrás que trabajar en algo que no te gusta solo para pagarlas, me dijo una vez. Esa frase se me quedó grabada. Muchos viven estresados porque compran más de lo que necesitan y después se ven obligados a trabajar más de lo que quieren. Es un círculo vicioso. Gastar para sentirse felices momentáneamente y luego trabajar más para pagar esas compras. Mi abuelo, en cambio, había encontrado el equilibrio. No era pobre, pero tampoco era esclavo del dinero. Aprendí que el secreto para una vida sin estrés financiero no es ganar más, sino aprender a necesitar menos. Porque los ricos a menudo no son felices. Vivimos con una idea equivocada desde pequeños. Si tienes dinero, tendrás felicidad. Nos enseñaron que el éxito se mide en cifras, que una gran casa significa una gran vida, que los lujos nos traerán satisfacción. Pero aquí está la paradoja. Muchas de las personas más ricas del mundo no son felices. ¿Por qué? Mi abuelo lo entendió mucho antes de que yo siquiera pudiera cuestionarlo. Me lo explicó de una manera que nunca olvidaré. El dinero es como el agua del mar. Si tienes sed y la bebes, solo te dará más sed. Nunca será suficiente. Al principio, no entendí bien lo que quería decir. Pensaba, ¿cómo alguien con dinero puede sentirse vacío? ¿Cómo puede alguien que tiene la libertad de viajar por el mundo, comprar lo que quiere y vivir sin preocupaciones, no ser feliz? Pero con el tiempo, empecé a notar algo curioso. Muchas de las personas más adineradas que conocí parecían estar en una constante lucha interna. Tienen casas enormes, pero rara vez las disfrutan. Tienen autos de lujo, pero no tienen a nadie con quien compartir el viaje. Tienen dinero suficiente para no trabajar nunca más, pero aún así, trabajan sin descanso porque no saben hacer otra cosa. Porque aquí está la verdad que nadie nos dice. El dinero puede comprar comodidad, pero no propósito. Puede comprar entretenimiento, pero no significado. Puede comprar compañía, pero no amor. El problema con el dinero es que nos engaña. Nos hace creer que cuando tengamos un poco más, entonces finalmente seremos felices. Pero cada vez que alcanzamos un nuevo nivel económico, el siguiente se vuelve la nueva meta. Es como estar subiendo una escalera infinita. Cuando estás en el primer escalón, miras hacia arriba y piensas, cuando llegue al 10º escalón, seré feliz. Cuando llegas al 10º, te das cuenta de que hay 20 más. Y cuando llegas al 20º, ves que hay 100 más. Entonces, ¿cuándo se supone que vas a ser feliz? Si tu felicidad está atada a la acumulación, nunca lo serás. Los estudios lo confirman. Después de cierto punto, más dinero no significa más felicidad. Los millonarios no son necesariamente más felices que una persona con una vida económica estable. Pero aún así, seguimos atrapados en la misma trampa mental. Cuando gano un poco más, entonces podré relajarme. Cuando tenga más ingresos, entonces podré disfrutar la vida. Cuando llegue a cierto nivel, entonces podré dejar de preocuparme. Pero la felicidad no funciona así. No es algo que encuentras en el futuro, es algo que decides construir en el presente. Mi abuelo ya lo sabía. Él eligió una vida de significado en lugar de una vida de acumulación. Sabía que si pasaba sus días persiguiendo dinero, al final nunca sería suficiente. Por eso, en lugar de enfocarse en cuánto podía ganar, se enfocó en cuánto podía disfrutar. Y el día que me hizo una pregunta clave, entendí todo. La pregunta que mi abuelo me hizo y cambió mi forma de ver la vida. La última vez que hablé con mi abuelo, su voz ya no era la misma. Era más pausada, más serena, pero seguía teniendo esa claridad que siempre lo caracterizó. Había pasado toda su vida sin preocuparse por la carrera del dinero, sin estresarse por el futuro, y ahora, en sus últimos días, no parecía tener miedo. Me acerqué a su cama y me senté junto a él. Había tantas cosas que quería preguntarle, tantas dudas sobre la vida que aún no había resuelto. Pero antes de que pudiera decir algo, él tomó mi mano con la suya, aún fuerte a pesar de los años, y me miró con una expresión que nunca olvidaré. «Dime algo», me dijo con voz tranquila. «Si hoy fuera tu último día, ¿cómo lo vivirías?» Me quedé en silencio. No supe qué responder. Nunca me había hecho esa pregunta. Siempre había vivido pensando en el futuro, en lo que vendría después. Mi mente estaba llena de planes,
de metas, de cosas que quería lograr antes de poder disfrutar la vida de verdad. Pero en ese momento, con mi abuelo mirándome fijamente, supe que no tenía una respuesta clara. ¿Qué haría si hoy fuera mi último día? ¿Me pasaría el día trabajando? No. ¿Me preocuparía por el dinero? No. ¿Me importaría lo que los demás piensan de mí? No. Entonces, ¿por qué pasaba mis días haciendo exactamente esas cosas? Mi abuelo notó mi confusión y sonrió levemente. Yo lo viviría igual que cualquier otro día, dijo. Su respuesta me dejó sin palabras. Él ya vivía cada día como si fuera suficiente. No posponía su felicidad. No esperaba a tener más dinero, más tiempo, más éxito para empezar a disfrutar la vida. No necesitaba unas vacaciones para sentirse libre, ni un ascenso para sentirse realizado. Cada día de su vida ya era perfecto para él. Fue en ese momento cuando entendí su secreto. Toda su vida, mi abuelo había hecho algo que pocos logran: vivir en el presente. No se aferraba al pasado ni se angustiaba por el futuro. No estaba esperando el momento ideal para ser feliz, porque para él, el momento ideal siempre era hoy. Y esa es la trampa en la que muchos caemos. Creemos que la felicidad está en el futuro, en lo que vendrá, en lo que aún no tenemos. Cuando tenga más dinero, seré feliz. Cuando consiga ese trabajo, empezaré a disfrutar. Cuando me jubile, podré hacer lo que realmente quiero. Pero mi abuelo me enseñó algo que lo cambió todo. Si sigues esperando el momento perfecto para vivir, nunca lo encontrarás. Porque la felicidad no es algo que te espera en el futuro, es algo que eliges en el presente. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿Estás viviendo la vida que realmente quieres, o solo estás esperando el momento correcto para empezar a hacerlo? La vida de mi abuelo me enseñó algo que vale más que cualquier fortuna. No necesitas ser rico para ser feliz, pero sí necesitas aprender a valorar lo que realmente importa. Nos pasamos la vida corriendo detrás de cosas que creemos que nos darán felicidad. Creemos que cuando ganemos más dinero, cuando tengamos la casa perfecta, cuando alcancemos cierto nivel de éxito, entonces podremos relajarnos y disfrutar. Pero, ¿qué pasa si nunca llegamos ahí? ¿Y qué pasa si, cuando lo logramos, nos damos cuenta de que seguimos sintiendo el mismo vacío? Mi abuelo nunca tuvo riquezas materiales, pero vivió como si lo fuera. No porque tuviera más que los demás, sino porque nunca sintió que le faltaba nada. No vivía en la ansiedad de querer más. No pasaba sus días preocupado por lo que no tenía. Él había entendido algo que la mayoría de las personas nunca descubre. La libertad no está en ganar más, sino en aprender a vivir con lo que ya tienes. Porque al final, cuando el tiempo se acaba, las preguntas más importantes no son: ¿cuánto dinero gané? ¿Cuántas cosas compré? ¿Cuántas metas alcancé? Las preguntas que realmente importan son: ¿fui feliz? ¿Aprecié cada momento? ¿Pasé suficiente tiempo con las personas que amo? Y quizás, cuando llegue el final de tu vida, puedas decir lo mismo que mi abuelo: tengo todo lo que necesito. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Estás viviendo la vida que realmente deseas, o estás esperando un mañana que nunca llega? Si este mensaje te hizo reflexionar, ayúdame a que más personas lo escuchen. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video y déjame un comentario contándome cuál de estas lecciones resonó más contigo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo con esa persona. Tal vez sea el mensaje que le cambie la vida. Nos vemos en el próximo video.